¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Experiencias con Gabo Chavarría, este espacio donde conocemos personas súper interesantes y hablamos de temas súper interesantes de igual manera. Hoy tengo a una persona muy especial para mí. Está mi tía, Lilian Herrera. ¿Cómo estás, tía? ¿Qué dices? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, un gusto. Más bien, ella está recién llegada, bueno, no tan recién llegada de España, ¿no? Así es. Vivo en España, en Barcelona. Exactamente, sí. Allá tengo a mi tío, a mis primos, y más o menos tal vez traerla aquí es hablar de ese sentido, de cómo es ser una boliviana en el extranjero, vivir directamente allá, establecerse. Tu tía, a ver, para como es habitual, presentarse tal vez a un programa así de la nada, para mí debe ser tal vez algo intuitivo, decir que bueno, yo te conozco desde hace muchos años atrás, tú eres médico y ahora ejerces en Barcelona justamente, pero quisiera que tú misma nos digas, ¿quién es Lilian Herrera? A ver. Muchas gracias, encantada de compartir con ustedes las experiencias que hemos adquirido allí en España. Bueno, yo soy Lilian Herrera, efectivamente, soy boliviana, crecí en Sucre desde los primeros años de mi vida. Estudié en un colegio aquí, María Auxiliadora, un colegio religioso, en aquella época aún solamente de mujeres. Posteriormente hice mis estudios en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad San Francisco Javier, pasé mi internado y me trasladé a la ciudad de La Paz a estudiar y proseguir con mi formación en la residencia de pediatría. Y como no podía terminar aquí, pues pasé a formarme como neumóloga infantil en la ciudad de Barcelona, donde resido actualmente. Es así que estoy allí desde realmente finalizar mis estudios aquí en Bolivia. Realmente yo resalto neumóloga infantil, que eso aquí en Bolivia no hay, ¿no? Bueno, cuando yo estuve en el Hospital Obrero sí que tenía yo el doctor Torres Goitia, que hacían neumología infantil, pediatra, y a mí realmente él me inspiró para seguir la neumología infantil. Me gustó mucho hacer esa parte. Es verdad que había muy pocas personas dedicadas a esta especialidad y de hecho yo volví a Bolivia después de unos años y aquí en Sucre no había nadie y creo que actualmente no hay nadie que haga neumología infantil. Sí, nosotros lo vemos personalmente bajo esa mirada de neumología infantil, es un área realmente muy específica. Así es. Y aquí es algo que no es nada habitual. Seguramente también fue una decisión que la tomaste allá, ¿no? De qué voy a hacer de mi subespecialidad. Y ahí decidiste subespecializarte en neumología infantil en Barcelona. No, la verdad que tomé la decisión en Bolivia. ¿Ah, sí? Al acabar la pediatría en el Hospital Obrero, claro, no quería quedarme solamente con la pediatría, como te dije, me gustaba la parte respiratoria, claro. Y entonces busqué hospitales con ayuda de Blanca, de mi hermana, que ya residía un tiempo atrás en Barcelona también por motivo de estudios, y contactando con diferentes hospitales vi la posibilidad de ir a España, a Inglaterra, y al final me surgió una opción debido a que alguien dejó una vacante así a último momento. Justo. Sí, porque me habían ofrecido esta plaza para ir 2 años después. Pero por motivos políticos en el Perú, la persona que tenía que ir no se presentó, entonces fui así, en una cosa de 2 meses, decidí a irme y con papeles y llegué allí. Sí, a formarme en un hospital muy prestigioso que se llama Hospital Vallebrón, que es muy grande, muy hermoso y que hay todas las especialidades en pediatría. Y sí, allí me formé. Wow, qué impresionante, tía. Bueno, lo que sí, y vamos a empezar ahora con tal vez la ronda de preguntas que yo siempre lanzo. Es interesante saber cómo aquí en Bolivia también hay este tópico tan interesante de tengo que irme afuera para realmente poder agarrar más conocimientos, ¿no? Que aquí la realidad laboral no es tan amplia como esperaríamos, como desearíamos incluso. Y tal vez un ejemplo de vida eres tú, tía, porque tal vez en todos esos sistemas tú fuiste única, sola tal vez, y empezaste a pasar los años, pero sola, con un solo motivo, con tus metas. Como boliviana, cuando empezaste, tía, cuando estabas recién salida y decidiste justamente ir a Barcelona, ¿qué pensaste? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué necesitabas para saber que era tu decisión irte a otro país, abandonar tu país natal y empezar a estudiar en otro país? Bueno, se hace realmente necesario hacer una especialidad después de la carrera de medicina. Aquí los bolivianos no tenemos muchas oportunidades porque los espacios, por decir, en los diferentes hospitales son pocos
Y entonces hay gente que postula y no puede entrar a una residencia de pediatría, no puede entrar a una residencia de medicina interna y busca formarse en otros países. Claro, yo tuve la suerte de entrar al Obrero y hacer primero la pediatría, pero aún así tenía esa inquietud de hacer algo más de respiratorio y fui a hacer un posgrado de 3 años, ¿no? O sea, es algo más aparte de la especialidad. Pero muchos bolivianos salen fuera a hacer especialidad debido a que en Bolivia en nuestros hospitales no hay cupo para todos. Entonces hay gente que postula 1 año, 2 aquí y al final termina haciendo una especialidad en la Argentina, en el Brasil, que son más cercanos a Bolivia, ¿no? Y últimamente también van a España, a España, a México, a diferentes países. En ese momento pues mi inquietud era ampliar, ¿no?, mis conocimientos, hacer la parte respiratoria. Y ya que me dieron esa oportunidad en el Hospital Vallebrón, pues me fui para allí. Los principios no son fáciles para nadie. Ya sabes que llegar a una ciudad grande, ¿no?, donde hay una diversidad de población, una población con un gran porcentaje de extranjeros, muy cosmopolita, diferentes tipos de personas, es impresionante realmente. Te tienes que adaptar a todo, al transporte, a los horarios, a las personas, a la gente catalana, al idioma, que un porcentaje de la población habla catalán. Todas estas cosas son difíciles al principio, sí. Seguro, sí. Y me imagino también por esa parte la amistad. ¿Conocías ya a alguien ahí o realmente a nadie? Bueno, la suerte fue que todavía coincidí con Blanca, con mi hermana, como te dije, ella se me anticipó. Ella fue primero a hacer una formación de reumatología allá a Barcelona y yo casi cuando ella volvía yo llegué allá a Barcelona, a un hospital diferente y todo, y teníamos como las vidas paralelas que no se encuentran así, porque ella vivía en su hospital, yo vivía en el mío, nos encontrábamos muy pocas horas al día. Pero sí, ella cuando volvió para Bolivia, yo me quedé todavía haciendo mi formación ya sola, claro, ya sola. Claro, y me imagino también que los colegas, los compañeros, recién ahí conociste personas diferentes a tu cultura, diferentes a tu punto de vista aquí. ¿Y cómo es esa relación entre otras personas que son de otros países? ¿Realmente se nota cuando uno conoce personas bolivianas y cuando conoce personas extranjeras, o tú qué dices? Se nota ¿Sí? Muchísimo. Primero, la persona catalana es muy amable, muy seria, pero te da todas las oportunidades, o sea, te ayuda a acomodarte, ¿no? Al contrario de que a veces se piensa que una persona catalana por ser seria no tiene esa cercanía, claro, no es tan cierto. Al final cuando los conoces pues haces muchos amigos y así, pero es verdad que los latinos nos buscamos entre sí. Al llegar al hospital habían personas de otras partes, especialmente de Guatemala, ¿no?, de Perú, y yo era más amiga de los latinos que de los nacionales españoles, lógico, y esto siempre pasa siempre en todos los hospitales. Como te digo, hay gente extranjera que va a estudiar allí y cada hospital siempre tiene un porcentaje de extranjeros haciendo rotación y todo. Claro, la oportunidad de crear amistades pues, se da dentro del ámbito hospitalario, ¿no? No conoces mucho fuera, claro, porque realmente acabas viviendo en el hospital y más en tus primeros años, que haces muchas guardias, pasas noches allí en el hospital, ¿no? Pero sí, es agradable conocer gente diferente de otros lugares, sí. Me imagino, tía, y cuando estabas en pleno trabajo, digamos, en el hospital, ¿notaste en ese instante, tal vez la realidad la movemos a esa época, pero notaste diferencias entre el sistema de salud boliviano y el sistema de salud español? ¿Habían diferencias? Sí. Sí, seguramente ya has escuchado de otras personas que han salido fuera que la manera de educación de ellos es muy distinta a la nuestra. Nosotros a nivel de lo que son los colegios y esos tenemos un nivel que no llega a ser tampoco tan exigente a nivel cultural. Yo he conocido gente muy culta allí, que conoce de muchas cosas, tal vez nosotros no alcancemos en eso. Y en la parte médica también pasa lo mismo, hay mucha teoría. La teoría está pero muchísimo más avanzada que la nuestra. Tal vez en los últimos 7 años no, porque ya ha entrado el internet, ¿no? Todo lo que tenemos el acceso, aquí también tenemos acceso a nivel internet a toda la formación, a todo lo que queramos aprender, ¿no? Pero cuando yo llegué allí no había nada de internet, por lo tanto tenías que irte a la biblioteca, meterte en los libros, intentar igualar cualquier cosa que se daba en el día. Yo me repasaba por la noche para el día siguiente, ¿no? Intentaba no perderme dentro de todo lo que era el cambio, ¿no? Allí. Una cosa muy positiva tenemos en Bolivia, y es que en la residencia de pediatría, por ejemplo, yo era capaz de hacer muchísimas más cosas que los que se habían formado en España, porque la realidad boliviana es que el paciente llega muy crítico a urgencias.
¿no? Teníamos muchos niños en pediatría que llegaban en estado muy grave y éramos nosotros, los residentes, los que atendíamos al paciente. Realmente a veces los médicos adjuntos ni siquiera estaban presentes en el hospital. Entonces podíamos atender muchísima gravedad, hacer muchas intervenciones con el paciente, cosa que allí hacen muy tardíamente. A nivel medicina, en los últimos años hacen práctica, pero no tocan prácticamente paciente hasta que entran a la formación MIR, que es la de especialidad. En cambio, aquí nosotros tenemos más cercanía con el paciente, tenemos mucha más práctica en diferentes tipos de actos médicos que se realizan. De ahí que se asombraban un poco allí por la habilidad que yo tenía de canalizar una vía, de hacer una punción para sacar sangre, cosas que allí dejan a enfermería, dejan a otro personal y no hacen los médicos, ¿no? Claro, más teoría ya, digamos. Sí, más teoría y nosotros más práctica. Más práctica. Y claro, igualarse la teoría es más fácil que igualarse la práctica, sí, ¿no? Me imagino. Por lo tanto, no está mal formado un médico boliviano en ese aspecto. Yo diría que tiene esa ventaja. Tal vez aquí habría que implementar un poquito más de teoría, digamos. Exacto. Y tal vez ya se haya conseguido en estos años, ¿no? Debido al Internet, porque realmente uno puede ser autodidacta y decir, a ver, ¿cuál es el último protocolo de la neumonía o de cualquier cosa? Lo busco, ¿no? Claro. Antes no era así, nos limitábamos a lo que nos daban nuestros catedráticos, ¿no? Que a veces eran a la biblioteca, pero no se encontraba mucho tampoco. No se encontraba, había mucha dificultad en eso. Sí, es verdad. No teníamos acceso a todo y a veces nuestros catedráticos eran como muy exigentes, más iban por la nota que por el enseñar. Eso yo a veces lo sentía un poco ya en La Paz, o sea, respecto a Sucre, claro, ¿no? Ya notaba que los paseños tenían mejores notas que nosotros, a pesar de los estudios que habíamos llevado, porque a veces daban más importancia a la nota que a lo que estaban enseñando al alumno, ¿no? Hay que ser en eso, no sé, un cambio. Tal vez ahora creo que ya ha cambiado también un poco. Hablando con los demás me doy cuenta que ha cambiado un poco ese sistema. Sí, seguro que sí. Y todo cambia. Además que el ingreso mismo ha debido cambiar. Yo quería preguntarte, tía, ¿cómo fue el ingreso a España? ¿Cómo creo que tienen que hacer una especie de examen, de hacer algo para ingresar ahí mismo? ¿Cómo es más o menos? Bueno, mira, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La manera que yo hice es que estudié la pediatría aquí, o sea, tenía ya la especialidad y fui a hacer un posgrado o un máster, pueden hacer esto, ¿no? Pero tienen que hacer la especialidad aquí. Cuando uno quiere trabajar en España, tiene que homologar títulos. El título de médico, que esto no es tan complicado, pero tarda más o menos un año, año y medio. Se puede hacer incluso desde Bolivia. Esto te facilita el hecho de que puedas trabajar como médico general allí. Claro, me imagino. Pero el título de especialidad es muy complicado. A mí me llevó más o menos unos 6 años tener mi título de pediatra para poder trabajar en una consulta. Eso no quiere decir que no haya trabajado esos 6 años. Esos 6 años hice mi posgrado en hemología infantil, que fueron 3 años. Hice un año de radiología infantil durante un año, bueno, un año sí, de formación en radiología, o sea, aprovechando el tiempo que me faltaba para tener esa titulación, ¿no? Pero por 6 años es muchísimo. Y trabajando en hospitales como médico pediatra, con mi título boliviano, pero que me aceptaron hasta que tuviera la validez del español. La única cosa que no podía hacer era abrir una consulta privada, porque para eso sí que te exigen el título de médico pediatra. Hay muchos hospitales, especialmente privados, que pasan un poco por alto si presentas tu documentación boliviana, ¿no? De tu titulación de pediatría o de cualquier especialidad. Así es. Ahora, una persona que sale médico aquí y que quiere hacer una especialidad allí, ¿no? Coger la pediatría, por ejemplo. Allí es un examen general, no se da examen de pediatría, se da un examen para todas las especialidades. ¿Ah, sí? Tú como médico te presentas a un examen que se llama MIR. El MIR es médico interno residente y se presenta pues para unas 7.500 plazas, el doble de postulantes. Este año pasado han habido unos 14.000 postulantes. ¿14.000? Sí. Wow. Para 7.500 plazas, que creo que han aumentado a raíz de la pandemia unas 8.000 de plazas. No han aumentado mucho, ya ves, ¿no? Claro, con la pandemia es bien competido. Se han necesitado médicos, pero se ha aumentado. Ahora, ¿qué cupo de extranjeros hay? Ese es el problema. El cupo de extranjeros viene a ser el porcentaje que permiten ingresar a extranjeros a la especialidad. Claro. Hace unos años, hasta el año, no sé si 2012, 13, era un 10%. Uy, poquísimo. Y actualmente es 4%. ¿4%? 4%. Wow. O sea, no es que quiera desanimar a los que quieran ir a estudiar allí, ¿no? Porque a veces tienen la ilusión de estudiar en España. Claro. Pero, por ejemplo, si de todos los que se presentaron, el año pasado hablo porque este año no lo he revisado,
Más o menos eran unos 14.000, unos 9.000 eran nacionales, españoles. Y había unos 3.000, casi 4.000 que eran extranjeros. Pero claro, el 4% viene a ser muy poco. Muy poco. Y allí se escoge la especialidad por nota. O sea, el que ha dado la máxima nota entra a lo que quiere escogiendo la especialidad. Yo quiero neurología en el mejor hospital y me apunto ahí como número 1 del MIR. Y así, consecuencialmente, todos los que vienen por detrás por nota van escogiendo. Claro, el cupo de extranjeros también entra en eso. Si tú has dado muy buen examen y eres el segundo mejor del MIR, vas a entrar. Pero cuando se acaba el 4%, ya no entras. Ni modo. Ya no entras. Y si han sido esos porcentajes altos de mejor nota nacionales, pues igual te queda muy poco para el extranjero. Claro, de ahí que entran muy poquitos, o sea, igual entran 300 extranjeros. Uy, qué grave. Y debe haber muchos que dan el examen, que no les va bien, no entran y prefieren quedarse al siguiente año a volverlo a intentar, ¿no? Sí, lo intentan 3, 4 veces. 3, 4 veces. Sí, conozco personas bolivianas y de otros países. Se forman todo el año porque hay escuelas para formación del MIR, para los españoles, para los extranjeros. Muchos hacen estas clases para formarse para el examen. Sí, así es, y lo intentan. Lo que pasa es que en España, aparte de las especialidades, que puedes encontrar muchas, hay una especialidad muy general que se llama médico de familia. El médico de familia es un médico que aquí en Bolivia no existe. Este médico de familia trabaja en una posta, un ambulatorio se llama allí, que es un centro médico pequeño, donde hay 4 o 5 médicos, no es tan pequeño. Hay un pediatra, un médico de medicina interna, así, y un médico de familia que ve tanto adultos como niños mayores y cosas generales, y deriva a las especialidades. Esta formación tiene casi la tercera parte de las plazas MIR. O sea, unos 3.000 de los 9.000, digamos, son médicos de familia, porque se necesitan muchos. Sí. Claro, a los extranjeros no les interesa estas plazas, me imagino. Porque ¿cómo van a hacer eso en su país? ¿No? Se podría hacer, pero aunque hagan los 4 años de formación, luego aquí no lo pueden aplicar, entonces buscan siempre otras especialidades que son más solicitadas, ¿no? Esa es la dificultad. Esa es la dificultad. A veces me preguntan cuando vengo a Bolivia, me preguntan qué hacemos, cómo hacemos, mi hijo, mi sobrino. Yo les intento animar, pero la realidad es que es complicado. No es imposible, porque ya sabes que puedes ser uno de los mejores si te aplicas. Pero también puede ser que estés 2 años, 3 años postulando y no lo consigas. No se consigue, ¿no? Sí. Y a veces uno se pregunta, ¿y será que lo estoy haciendo bien? Es aquí, digamos, después de haber practicado tanto, estudiado tanto, y que otro año y otro año intentando, hasta uno puede llegar a rendirse, que ojalá que no. Bueno, a ver, hay la parte legal que se puede adquirir con los años. La verdad que hay algunos que van a hacer la postulación, no entran, pero se acercan mucho a la medicina trabajando, ¿no? Y es una recomendación que yo daría, porque conozco a algún boliviano que llega allí y está postulando y trabaja en una cafetería. Pero no me parece bien. Nosotros hemos salido médicos, hemos hecho una carrera de muchos años, tenemos que hacer nuestra carrera allí, como sea. ¿No? Puedes ser médico de urgencias, médico de ambulancia, médico de guardia, o sea, puedes acercarte a hospitales más periféricos que no sean Barcelona, donde puedes trabajar. Y con tu título boliviano, como te digo, te aceptan que trabajes. Entonces, tú no te tienes que alejar de la medicina. Tienes que seguir con eso porque vas a ir aprendiendo. Además, como te digo, hay esa brecha que tenemos con la parte teórica, las técnicas que hay allí, ¿no? Aparatos, cosas que no tenemos aquí. Todo eso puedes ir aprendiendo con tu trabajo. De tal manera que si en 3 años entras al MIR, pues seas un médico preparado, avanzado y no te estés otra vez comenzando, ¿no? O sea, que avances en el camino. No, yo creo que no se pierde el tiempo, aunque sean 2 o 3 años, ¿eh? Claro, se puede aprovechar haciendo otras cosas. Sí. O estudiando más cosas, ¿no? Hay muchos médicos que se ponen en posgrados pequeños, cosas así. Hay que avanzar, no hay que quedarse, porque al final 2 años o 3 de tu vida, si luego vas a dedicarle a la medicina el resto de tu vida, no es tanto. Claro. Y como te digo, no te acabas de formar en medicina. Nunca.
Acabas de hacer la neumología como yo, te dedicas a la radiología, luego te falta el curso de broncoscopia, luego quieres hacer un curso de ecografía torácica, luego te apuntas a otra cosa, o sea, vas pasando etapas y vas adquiriendo conocimientos. Claro, más y más conocimientos. Y cada vez más, pero lo tienes que hacer porque las nuevas generaciones vienen con muchos conocimientos actuales. Claro, entonces, como te digo, no se acaba de estudiar. Por eso mismo creo que los jóvenes no tienen que perder el tiempo allí solo para el examen. El examen es difícil, pero también se tienen que acercar a la medicina en esos primeros años. Claro. Creo que es muy importante. Bien, interesante. Además que uno piensa, claro, después de tantos años, hasta uno puede llegar a desanimarse poniéndome en la piel de ellos. Pero es importante, claro, como médicos, que uno pasa tantos años de su vida o pasará tantos años de su vida ejerciendo la medicina, que 2 o 3 años intentándolo, pues vale la pena, ¿no? Porque al final uno se capacita más y más y más. Así es. Y si ve atrás, pues es mejor de lo que era antes, ¿no? Así es. No pierdes. No pierde el tiempo, digamos. No pierdes. Yo creo que no pierdes. Si tienes realmente esa voluntad férrea de conseguirlo, no pierdes tiempo. Tarde o temprano lo va a conseguir. Lo vas a conseguir, sí. Porque tampoco es fácil en otros lugares. Hay gente que va a Chile y está 2 años, o gente que va a la Argentina, postula 2 o 3 veces también. Sí. O sea, no es solo España. No es solo España. Sí. Bien. Así que esa es la realidad allá de la formación. A mí no me tocó esa parte del MIR, como te digo, porque yo ya la hice la especialidad en La Paz, pero tuve que pasar todos esos años de hacer documentos, completar estudios también, porque las carreras no son iguales, entonces te piden que todas tus materias, tus cosas, y tienes que ir haciendo hasta completar, y tarda mucho tiempo en darte una respuesta. Y al final de todo, tienes que dar un examen. No es que te dan el papel porque hayas hecho los papeles 5 años, no. Haces papeles y luego te llaman a un examen para que termines de demostrar que realmente tienes sabes. Así es. Uy, ¿ese examen era difícil? Era un examen muy difícil, sí. Wow. Conozco gente que no lo ha pasado, claro. Pero es lo que te digo, si tú estás al día de todo, al final acabas... Claro, es algo natural. Si uno tiene el conocimiento, no lo puede esconder. Yo creo que es más fácil, sí. Claro. Y tía, la realidad tal vez cuando uno va como extranjero, quién sabe, a cualquier país, digo, es algo importante el transporte, ¿no? Y me imagino que tal vez por los años en los cuales tú estudiabas, sobre todo se tomaba el transporte público para ir. ¿Cómo es la cosa? ¿Realmente? Bueno, muchos años vives con el transporte público. Sí. Si tú estás en Barcelona, es más aconsejable que hagas transporte público que hagas coche, porque la verdad que el tráfico es muy intenso y tampoco hay un lugar donde tengas el aparcamiento fácil, ¿no? Es todo eso. Pero es verdad que la gente se mueve mucho en transporte y hay transporte variado. Tienes todos los autobuses, ¿no? Que son muchas líneas, tienes el metro que es súper rápido, ¿no? De un extremo a la ciudad sí que tarda un poco más, puede ser media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Las distancias no son cortas allí. Si sales a tu trabajo, si estás en 1 hora, estás bien. O sea, no es que estés a 5 minutos. Es verdad que hay gente que está a 15, 20 minutos, ¿no? Claro. Yo tengo un hospital cerca de casa con 20 minutos en coche. Pero si a ese mismo hospital quiero ir en transporte público, sí que tardo 3/4 de hora. O sea, no es fácil porque tengo que hacer cambios de transporte. Hay que recalcular los tiempos constantemente. Mucho. Pero ya al final se acostumbra la gente, se sube a un transporte y está 1 hora de un lado a otro y le parece natural. Wow, a la ida y a la vuelta, ¿no? Y aquí nosotros decimos, no, 20 minutos ya recorro toda la ciudad. No es así allí. Allá no es así. Y si vas en coche, peor todavía en Barcelona, ¿eh? Claro. Con decirte que anteriormente vivía yo en Barcelona, ahora vivo fuera de Barcelona, y tardaba lo mismo de llegar a mi trabajo que tengo ahora, ¿no? Desde fuera de Barcelona, que lo que me movía dentro de Barcelona, y mi casa era, no sé, a 10 minutos y no había tráfico, digamos, pero tardaba pues media hora tranquilamente en coche. Wow. Muchísimo atasco, mucho tráfico, muy complicada la ciudad de Barcelona en ese aspecto. Me imagino. Sí, está muy bien señalizada, funciona muy bien, muchos semáforos, todo, pero hay demasiados coches, demasiado movimiento. Claro, además que ese debe ser otro tema que uno piensa, tal vez aquí conducimos hasta un poquito peor a diferencia de allá. ¿O cómo ves la cosa? ¿Tú que conduces? No, aquí se conduce mucho peor, seguro. Especialmente en Santa Cruz, creo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que allí, para pasar el examen de conducir, que yo también di el examen de conducir allí, aunque tenía mi carnet boliviano y había hecho mis cursos aquí. Hay que volverlo a dar, ¿no? Sí, porque no hay un convenio boliviano. Algún país sí que tiene,
¿no? Entonces homologan su carnet de conducir, pero el boliviano no tiene esto. Entonces hay que dar un teórico, que es difícil, muy difícil, el examen teórico de un libro pequeño, pero que hay que aprendérselo de memoria, y luego el práctico. Para el práctico tienes que hacer clases allí. No te permiten ir al práctico sin una autoescuela, que claro. tienes que invertir un dinero. Y luego das tus clases prácticas y cuando te considera preparado el profesor te presenta examen y das el examen, ¿no? Entonces, con todo eso, pues difícilmente vas a conducir mal, ¿no? Ya claro. tienes en la cabeza muy fresco todo. Entonces conduces, yo creo que bien. Además, te digo que está muy bien señalizado, ¿eh? Te tienes que aprender las señales, claro, señales que no existen aquí, ¿eh? Hay muchísima variedad de señales de tráfico, entonces, claro, tú ya sabes cómo son las cosas, los colores también, porque hay autopistas, autovías, bueno, de todo. Todo tiene su señalización, sus colores, que al final con la costumbre ya ni miras, ¿no? Y lo haces bien, lo haces automático, sí, lo haces automático con el tiempo. Pero al principio de conducir, muy difícil. ¿Sí? A mí me pasó de Barcelona a mi hospital, como te digo, llegaba en 15, pero cuando me salía de ruta ya me perdía por todas partes. También la época, ¿no? No sé, ahora con el Google Maps el GPS el GPS, eso es una maravilla, ¿no? Claro. Antes tenías que tener tu plano de mano, mirar, hacer tu trayecto y si te equivocabas, pues tardabas muchísimo. Claro. Más de una vez al principio cuando cambié de un hospital a otro y llamaba para avisar que llegaba tarde, por ejemplo, ¿no? por el cambio. Porque te habías perdido. Sí, me perdía fácilmente. Al principio sí. Yo creo que a todos les pasa. Bien, ¿Sí? tía. No, ahora por lo menos voy a entrar también al área de la comida. Realmente yo creo que la comida debe ser distinta allá. Pero antes de que encaremos el tema, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Gracias por escucharnos. Hagamos tus sueños realidad con la arquitectura. Arquitecto Pedro Eduardo Chavarría Herrera. Contactos al 637-67-874. Todavía no volvemos de la pausa, pero este es el momento excelente y perfecto para comentarte que después de una situación dantesca, de una situación terrible, de una pandemia, vuelve a estar a la venta mi libro. El maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas, sé lo que tú quieres ser. El costo es de 30 bolivianos y por el momento puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre, en la calle Padilla 337, de 8:30 de la mañana a 13 horas y de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Pregunta por El maniquí de Gabo Chavarría. Es un libro de superación personal, de motivación, de autoestima y como verás, la lectura es rápida porque recuerda, con poco se puede decir mucho. Volvemos, búscalo. Y volvemos, señores, otra vez a, nuestro podcast Experiencias con Gabo Chavarría y estamos charlando con la doctora Lilian Herrera, mi tía, y estamos sobre todo viendo esta parte de cómo es ser un boliviano en el extranjero, vivir en el extranjero. Ella que tiene una visión que lo ha vivido durante muchos años, lo sigue viviendo, pues nos está dando estos conceptos de cómo tal vez compatibilizarse con otro país viniendo de Bolivia. Y una de las partes que yo preguntaba antes de que nos vayamos al corte, tía, era la comida. Yo creo que yo extrañaría personalmente la comida, porque aquí la comida en Bolivia es muy sabrosa. Y las chances que yo he tenido de viajar al extranjero sí que se nota esa diferencia. Tal vez ahora ya no la notas tanto porque ya vives ahí durante mucho tiempo, pero al inicio, ¿la notaste esa diferencia? Sí, la verdad que la comida, como tú dices, nuestra comida, ¿no? La sigues buscando aunque estés allí 20 años. ¿Ah, sí? Claro. Yo pensé que ya te habías acostumbrado. No, que va, yo podría hacerla en casa, ¿no? También. Pero a veces me dedico a ir de sitio en sitio a buscar comida boliviana. Ah, no te crees, sí. En los primeros años no existían muchas tiendas bolivianas allí. Realmente tenía que irme a un supermercado pequeño, latino, donde había de todas partes y de Bolivia pues alguna cosa como la quinoa, digamos. Pero ahora ya hay pequeños supermercados solo bolivianos, donde puedes encontrar todo. Y donde seguro que hay bolivianos, me imagino. Sí, los que venden son bolivianos. Hay barrios de bolivianos ahora en Barcelona, que antes tampoco había. Cuando yo llegué, no me acuerdo, éramos bastante amigos de la cónsul y hablábamos, incluso nos habíamos hecho algunas reuniones con gente de Bolivia allí, y no había más que unos 500 que se apuntaron, digamos. Pero ahora son miles los bolivianos que han ido.
a raíz de la situación en la Argentina, ¿no? Cuando hubo aquel problema tan grande de inflación en la Argentina, mucha gente se fue para España y aumentaron muchos bolivianos. Y así llegó la comida boliviana allí, porque antes no habían restaurantes, no habían tiendas, y ahora por lo menos en Barcelona hay alguna pequeña, pero puedes ir y comer comida boliviana. Wow. Y aún sigo escapándome para ir a comer comida boliviana, ¿no? Pero la comida catalana también es muy sabrosa. También aprendes a, no sé, te adaptas, ¿no? Te gusta al final. Al principio tal vez los sabores no tanto, ¿no? Porque sabores nuevos no todos te gustan. Pero yo creo que aquí crecemos con unos sabores y con los años igual a la gente de allí no le gustaría. Claro. Pero a ti sí. Tú tu paladar lo tienes, ¿no? Educado a unos sabores. Y luego aprendes allí. Yo también con los años he aprendido y me gusta mucho la comida catalana también. Ahora hay cosas muy sencillas allá, muy conocidas, como el pan con tomate, por ejemplo. Así, el pan tumaca. El pan tumaca, que llaman, ¿no? Y es muy sencillo, un pan con su tomate, solamente se pasa el tomate por el pan con un poco de aceite, un poco de ajo, aceite de oliva, ¿no? Sí. Un poquito de sal, eso les encanta, les gusta mucho, con embutidos, con jamón serrano. Bueno, comida. Las comidas de mar también. Sí, las comidas de mar también. Claro, tienen el mar ahí mismo, el pescado lo encuentras siempre encuentras pescado allí, de todo tipo, además, pues hay variedad, muy rico también. La comida mediterránea, no sé si has oído hablar de la comida mediterránea. Se dice la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta variada, pero que contempla mucho esto, ¿no? Diferentes tipos de carnes, pero siempre el pescado en la dieta, ¿no? La ensalada, ¿no? Todo esto. Y muy bien, digamos que está muy equilibrada. Por eso la recomiendan para la salud también. Y siempre con aceite de oliva, ¿no? Que allí el aceite de oliva lo tienen no barato, pero muy accesible a la gente, ¿no? Aquí no lo tenemos así. ¿Y el sabor de las frutas? ¿Encontraste diferencia? Tenemos frutas tropicales aquí que no llegan allí. Seguro, eso sí. Pero allá la fruta también es muy buena y hay variedad, hay variedad de todo, de manzanas, ¿qué te puedo decir? La fresa, por ejemplo, diferentes tipos, cosas que nos gustan en casa, las sandías, los melones. El melón de allí no hay aquí. Siempre que va alguien de aquí allá me dice, esta fruta me encanta, porque es muy buena y no es la misma que tenemos aquí. Así, hay diferentes frutas que son muy agradables también. Además que debe depender mucho de la temporada, el clima. El clima ya también debe ser muy diferente que aquí. Barcelona tiene un clima agradable, a diferencia de otras ciudades de España y del resto de Europa, que es como más frío, ¿no? Más para arriba. Barcelona tiene buenos climas. El invierno es duro, sí, un poco frío, puedes llegar a 1 grado, 2 grados, pero en el verano estás a temperaturas altas, a 25, 30 grados, es caliente. Y también tienes épocas de primavera así más templaditas, o sea, tienes todos los climas. Todos los climas tienes. Claro, todo depende de temporada, ¿no? Sí, por eso es agradable. Mucho turismo, ¿no? Es por eso, por el clima. Del resto de Europa viajan a Barcelona masivamente, alemanes, ingleses, franceses. Muchos ya han adquirido incluso un domicilio, me imagino. no en Barcelona, sino en las playas. En las playas, sí. En ciudades donde son costa, ¿no? Claro. Y ahí hay grandes cantidades de extranjeros viviendo allí por el clima, escapando del frío del resto de Europa, ¿no? Me imagino. Pero España tiene eso de bueno, que tiene muy buen clima en Barcelona y en otras ciudades también. Gran parte por la playa también. La playa de Barcelona es muy extensa, prácticamente abarca toda la comunidad catalana, es muy larga, muy amplia y muy bonita, sí. Sé que uno termina enamorándose con el tiempo, ¿no? Oh, sí. Yo creo que a todos les gusta Barcelona. Tal vez vivir dentro de la ciudad no tanto. Claro, debe ser un poco estresante. Porque lo que te dije, ¿no? Es muy popular, muchísima gente, ¿no? Dentro del centro solo tiene 1,5 millones. Y Barcelona provincia, que ya son unas poblaciones más que están unidas al centro, a la ciudad, ¿no? Unos 3 millones, 5 millones, hasta un poco más afuera. Muchas personas. Sí, allá España está dividida en autonomías, es diferente que acá, nosotros no tenemos así, pero la provincia de Barcelona viene a ser unos 5 millones, pero la autonomía, la catalana, digamos, la comunidad autónoma sería de Cataluña, es de unos 7 millones o así, y toda es playa, también tiene zona de montaña muy bonita, la nieve también tiene mucha zona montañosa con nieve.
hay esa tradición de la gente de ir a la nieve, también en invierno. Sí, así que puedes tener muchas experiencias bonitas. Claro, y me imagino que tal vez allá no ven el granizo que nosotros vemos aquí. Tienen granizo. Tienen granizo. Muy rara vez he visto aquel tamaño de granizo que tenemos aquí en Sucre. Con huevos. Pero sí, alguna vez lo mencionan de que tienen. La pedra llaman allí, pedra. Granizo. Y hay granizo y se quejan los agricultores, ¿no? De muchas zonas que destrozan los árboles frutales especialmente. Y enseñan, ¿no? En la televisión los desastres. Por suerte tienen a veces alguna ayuda del gobierno para pasar estos malos ratos, piden ayuda cuando hay este tipo de desastres naturales. Sí, también tienen granizo, tormentas, inundaciones, bueno, como aquí, igual. Todos los desastres naturales, claro. Sí, no perdona, ¿no? Claro. Ningún país perdona. Ningún país. Así es el mundo. Bueno, tía, moviéndonos al tema más de tal vez la medicina, ¿cómo encaraste tal vez esta manera del lenguaje? Porque estuviste gran parte y estás gran parte con el idioma catalán presente, incluso seguro en tus pacientes, en tus colegas. ¿Tú hablas catalán? ¿Tuviste que aprender a hablarlo o solo lo entiendes y se puede hablar en español? ¿Cómo es el asunto? Bueno, mira, a nivel hospital, la verdad que la gente es muy agradable en ese aspecto porque te ayuda. Y yo recuerdo mucho el jefe de pediatría nuestro que cuando salía a presentar cualquier persona delante siempre pedía, por favor, en español, que hay extranjeros. Esto lo decían siempre, para que nosotros los latinos pues entendiéramos lo que estaban hablando, ¿no? Claro. Pero el catalán habla catalán muy fluidamente y entonces a veces en medio de una conversación de 4 o 5 personas que tú estás como extranjero y otro más, entre 3 hablan catalán y luego te hablan a ti en español. O sea, hacen un coloquio así mezclado entre 2 idiomas y tú al final vas cogiendo el hilo del idioma, pero al final no es tan complicado. Claro, lo vas a tener, sí. Tiene similares cosas. Muchas cosas similares, bueno, depende también de tu interés, digamos, si tú no quieres aprender, pues igual pasas 20 años allí y no aprendes catalán, pero yo sí aprendí el catalán después de unos años ya en mi práctica de médico en consulta, ¿no? Porque realmente los niños, por ejemplo, hablan mucho catalán, el colegio se da en catalán. Hay algunas materias en español, pero la mayoría son en catalán, ¿no? Entonces, mi consulta venían los niños hablando catalán y la mamá me traducía, no me sentía muy cómoda. De esa manera yo ya hablaba con ellos y la persona catalana agradece que tú le hables en catalán. Si cuando tú le hablas en catalán te trata mucho mejor, te habla bien, porque dice, uy, mira, tiene interés. Me está entendiendo, ¿no? Y más de una vez me han dicho, tienes buen catalán, o sea, ya con eso yo contenta, ¿no? Y ahora mismo hablas catalán. Sí. Bueno, hablo catalán con mis pacientes, con la gente que me habla catalán. Para una muestra con parte de la familia también, mis hijos hablan catalán. Sí, y eso iba a decir, es que incluso el círculo familiar es catalán, ¿no? Ahí mismo aseguro que hablan catalán. Claro. A ver, para una muestra, ¿nos puedes hablar un poquito de catalán? A ver, ¿qué te puedo explicar? ¿Algo de la gente de allí, por ejemplo? Claro, sí, lo que quieras. La gent catalana és molt agradable. Sempre està disposada a ayudar-te en tot. No sé si me has entendido, se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende. Hay algunas palabras que igual no las entiendes, pero la mayoría de las cosas sí. Los nens que venen a la consulta, la majoria estan bé, però hi ha algun malalt i le tenim que ajudar i potser necessita algun tractament més complicat, però estem allà per això. ¿Qué te sembla? Pero he entendido casi todo. Sí. Ahora, esa es la diferencia también, porque escuché también a otros catalanes hablar, y debe ser de algunas regiones o zonas, ¿no? Porque hay algunos que hablan súper corridito y medio entremezclado. Claro, y te das cuenta, porque Cataluña tiene diferentes provincias, ¿no? Y cuando vienen de Lleida o vienen de Girona, que son las provincias que son fuera de la provincia de Barcelona, tienen un acento muy diferente del catalán. Un catalán cerrado, decimos. Pues un catalán así más exquisito. Sí, es verdad. Más tiene puro, un ¿no? acento, tiene un acento diferente. Como aquí en nuestras zonas, ¿no? También de diferente forma de hablar. Sí, allí también. Por ejemplo, aquí uno va más allá de la ciudad y se puede encontrar el quechua, ¿no? Pero es diferente incluso. Porque hay personas como que yo me acordaba y veo algunos videos en catalán, sí, porque sigo al Fútbol Club Barcelona. Pero claro, es eso, hay mucha diferencia. Por ejemplo, te escuchaba hablar y lo entendí clarito. Sí, eso porque te estoy hablando despacio y estoy intentando, ¿no? Pero tal vez en una conversación rápida, ¿no? Vas haciéndolo más
más difícil de entender, ¿no? Sí, sí, me imagino. Pero bueno, allí en casa, el que viene a casa se empapa del catalán, porque se mira la televisión en catalán todo el tiempo. No ponemos televisión en español porque por costumbre ya mis hijos están formados en escuelas catalanas y ya todos hablan catalán en casa. Sí, conmigo hablan en español, sí. Hay esa costumbre, en las familias hay esto. Unos hablan en español, otros se dirigen en catalán, algún momento hablas también en catalán. Un catalán españolizado. Sí, también. Sí, cuando te reúnes con las familias pues puedes hablar las dos cosas y sí. Yo creo que si vas a quedarte a vivir allá, claro, es mínimo, bueno que hables el idioma. Claro, por lo menos incluso entenderlo y responder, porque debe ser algunos que no se animan a hablar en catalán, pero sí lo entienden, ¿no? Sí. Y responden en español. Así es, sí. Se entiende el catalán, más si estás un tiempo allí ya lo puedes hacer bien. Qué interesante, tía. ¿Y cómo hiciste este cambio entre... tú no abandonaste Bolivia, vienes a visitarnos? ¿Cómo te nace esa idea? ¿No? ¿Cómo te nace porque hay muchas personas, y muy sinceramente, que se van a otro país y ahí se quedan, ¿no? Directamente, incluso cuando tienen a alguien, cuando tienen sus papás, sus hermanos, ahí se quedan. Pero seguro que te debe gustar mucho Sucre o el mismo país, ¿no? Como todas las familias, a veces al principio cuando sales es difícil, ¿no? A nivel económico, por tu trabajo, desplazarte a tu país. Conozco mucha gente que ha vuelto a Bolivia después de 6 años, de 8 años, incluso dejando hijos, ¿no? Es muy difícil la situación para los extranjeros para volver, a nivel económico mucho más. Pero por suerte dentro de lo que es la formación de medicina no estamos tan mal a ese nivel y podemos, digamos, solventarnos un poco y venir hasta Bolivia. Claro. Y yo no he dejado de venir a Bolivia, he venido siempre, últimamente ya los últimos años vengo siempre, más seguido, y por estar con la familia, pero también por estar en mi ambiente, ¿no? Me gusta estar en Sucre, las costumbres de mi país. Me gusta seguirme enterando de todo lo que está pasando. De hecho, allí, aunque esté a la distancia, estoy enterada de todo. Miro siempre las noticias bolivianas. Creo que les pasa a muchos extranjeros esto de ir siempre al tanto de tu país, ¿no? Reniego con cosas que pasan en el país también, ¿no? Incluso estando allá. Estando allí, claro, vives todas las cosas que pasan aquí. Sí, yo no olvido Sucre ni olvido Bolivia. Yo siempre hablo de Bolivia allí. La gente que me conoce ya sabe que cuando preguntan, pues yo me extiendo siempre hablando, ¿no? Y dándoles a conocer muchas cosas. Me gustaría hacer más cosas con la gente de Sucre también, a nivel incluso de formación. De hecho, ya hemos empezado algunos temas al respecto y tenemos intención de dar a conocer un poco más, ¿no? A la profesión de España y relacionarla con la boliviana. Y bueno, tenemos algunos proyectos. Sí, además que gran parte de lograr eso es ser parte de las sociedades, ¿no? De la sociedad. Tú me decías que eras parte de varias sociedades. Así es. Sí, la primera sociedad que tuve fue la española porque al final terminé formándome allí en neumología, entonces mi primera sociedad de neumología infantil. Pero después soy parte de la catalana de pediatría, de la Asociación Española de Pediatría, de la respiratoria, de la europea de respiratorio, o sea, etapas que vas avanzando, ¿no? Claro. Vas acreditándote y avanzando en eso. Pero no he perdido la sociedad boliviana ni la sociedad de neumología boliviana, también estoy inscrita, ¿no? Y ¿te estás partida a la mitad prácticamente? Bueno, intento mantener también mi actividad, aunque no sea tan cotidiana como la que mantengo con mis sociedades de allí. En ese aspecto, nosotros aquí con el doctor Chavarría, que es pediatra, pues habíamos proyectado hacer un congreso a nivel de la ciudadanía de Sucre y también nacional, si podía ser. Ya teníamos todo muy bien proyectado, había invitado gente muy conocida de allá, de la neumología, para que viniera aquí a dar las charlas. Y lo teníamos todo muy bien organizado y nos ha pillado un poco el tema de la pandemia y no hemos podido llevarlo a cabo, pero más adelante seguramente lo haremos. Y ahora que también quiero aprovechar para comentar que el doctor Chavarría ha sacado una revista de atención primaria, pediatría, y que me parece muy bien, de la cual formo parte como editora también de la revista, y eso me ha agradado muchísimo que me hayan invitado, porque de esa forma te acercas más, ¿no?, a los médicos bolivianos también. Yo creo que es importante mantener esas relaciones, el lazo con la gente que nos hemos formado en Bolivia y que residimos fuera.
Claro, claro, y es súper importante también para no perder la esencia del país, porque eso también se preguntan muchos con seguridad, que cuando uno es de una nacionalidad, incluso ya se establece en otro país, ya tiene pareja, hijos, pero ellos son obviamente de ese país. ¿Cómo recordarles a ellos que uno viene de Bolivia, digamos, de otro país? ¿Cómo hay que hablarles a los hijos para que también sean parte de la nacionalidad de uno cuando ellos son de otro? ¿Cómo hiciste tu tía? Sí, la verdad que el boliviano puede tener doble nacionalidad. Puedes ser boliviano y español. O sea, tú te podrías mover con tu pasaporte boliviano o español. Claro. Cualquiera de los dos. Nos permite eso la ley. Y a nivel de los hijos también. Pueden tener una nacionalidad boliviana siendo españoles debido a la madre, al libro de familia, etcétera. Mis hijos, por suerte, siempre me han acompañado en mis viajes. Por lo tanto, están muy empapados de lo que es Bolivia, les gusta venir, nunca les ha parecido mal venir, porque yo creo que desde pequeños les ha gustado pues estar en un país como Bolivia, que tiene tanta riqueza, tantas cosas bonitas, y la familia, ¿no?, boliviana, que es mucho más cercana. El boliviano en familia es como más... bueno, tú lo sabes también por tu familia, ¿no? Es como más allegado, ¿no?, que allí fuera. Allí fuera, por las distancias, algunas familias no se reúnen más que una vez al año, ¿no? Pueden hacer una reunión una vez al año, o se ven de años también. Se llaman, pero no se ven, no coinciden. Aquí es muy tradicional estar pues en las fiestas, en la Navidad, en el Año Nuevo, si puedes el Carnaval, si puedes, o sea, te buscas la forma de reunir la familia, y eso es muy agradable. Eso también a mis hijos les llega muchísimo, ¿no? Y les gusta. Claro, y además que hay que partir las dos familias, porque el tío Josep, que manda un saludo, y también a los chicos, él es catalán, ¿no? Sí. Y tiene su familia allá. Así es. Y tú tienes tu familia aquí. Y es partir, ¿no? También que haya espacio para las dos familias. ¿Cómo han hecho? Bueno, eso? Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros las Navidades, un año pasamos aquí, un año pasamos allí. El año que pasamos la Navidad allí, me vengo para el Año Nuevo, ¿no? O sea, parto el año en dos, pero intentamos que cada año pues una familia comparta la Navidad. Creo que eso es muy importante, y mantener también los lazos allí con la familia de Josep, que los queremos mucho a todos, y que muy bien, tenemos muy buena relación también con ellos, y hay que partirse. Claro, yo estoy todo el año allí casi, entonces tengo más facilidad para encontrarme con ellos, pero ahora gracias también a los temas de internet y al WhatsApp y todo esto, puedo hablar tan cerca con mi familia de aquí, que eso también ha sido un cambio muy positivo, ¿no?, para los extranjeros. Seguro. Ya no es la clásica carta que escribíamos antes y que tardaba casi un mes en llegar aquí. Porque había que llamar con pesetas, ¿no?, desde el teléfono. Sí, las pesetas, ya no existen las pesetas, pero era un tormento hacer una llamada telefónica. Tenías que tener una pila de monedas a tu lado. Picabas el teléfono, ibas metiendo una moneda detrás de otra. Para que no se acabara la llamada. Sí, yo me iba riendo, ¿no? Ni hablaba siquiera, porque era súper gracioso eso de entrar moneda tras moneda. ¿Pero no daba un tiempo de 30 segundos cada moneda o cómo era? Se iba enseguida. ¿Ah, sí? Se iba enseguida, sí. ¿Y alguna vez te pasó que te quedaste sin monedas? Sí, claro, muchas veces. Por eso te decía que era muy gracioso hablar por teléfono. Sí, las largas distancias eran muy caras, o sea que tenías que irte a una cabina, siempre era más controlado que si lo hacías desde casa. Claro, todo eso ha cambiado, el mundo ha cambiado, y nosotros nos hemos acercado más a las familias debido a esto, ¿no?, al internet. Sí, y el mundo totalmente va a seguir cambiando, ¿no?, en todo tipo de profesiones y todo. Y algo que ha cambiado muchísimo también la medicina, y quiero que nos cuentes desde ese enfoque, es la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido allá? Tal vez aquí obviamente ha sido un suplicio, allá no creo que haya sido distinto, ha debido ser muy difícil, pero en tu área, desde tu trabajo, ¿cómo hiciste para adaptarte a esta pandemia? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que España entró en la pandemia muy rápido. Aquí Bolivia y el resto de Latinoamérica escuchabais las noticias allá y os ibais preparando poco a poco, ¿no?, para afrontar la pandemia. Casi entraron en confinamiento aquí a las mismas fechas que nosotros allí, porque allí entramos un 13 de marzo, o sea, el 3 de marzo del 2020, todo bloqueado, todo cerrado, todo confinado, cuarentena total, ¿no? Pero ¿por qué fue esto así? Porque desde febrero desde finales de enero empezaron a llegar algunas noticias que si el virus está llegando, que si va a ser fuerte o no va a ser fuerte. Muchas veces tú crees que un virus no va a ser tan fuerte, dirás un poco más que la gripe,
era lo que nosotros transmitíamos a la gente también. Claro, no creo que sea más, calma, ¿no? No creo que sea más, porque tampoco nunca habíamos vivido un virus como este. Claro. Si habían vivido otros virus, como el ERS también, o el MERS, que son brotes que han tenido de coronavirus en otras zonas del mundo, pero que se habían logrado controlar en pocos meses. Incluso se había hecho una medio vacuna casi lista, ¿no?, para controlarlos, que no se llegó a acabar y que ha sido como el prototipo para la nueva vacuna de este coronavirus, ¿no? Ya se había avanzado trabajo con esas otras vacunas para esas otras infecciones anteriores que habían pasado, las epidemias anteriores, pero no fueron tan masivas, ¿no? Entonces, intentamos dar un poco de tranquilidad a la gente, pero nos vimos avasallados. Te puedo decir que yo trabajo en un hospital que es bastante grande. Hay más de 500 camas de general, ¿no?, de pediatría, también hay un grupo de camas, pero en un fin de semana llegamos a ingresar unos 500 personas de wow, COVID, ¿lo llenaron? De COVID, sí. Se cerró todo, se cerraron quirófanos, se cerró pediatría. Nosotros los médicos de pediatría, que somos más o menos éramos unos 60 pediatras en mi hospital, entre gente que trabaja en urgencias, las especialistas, los gente que trabaja en neonatología, aproximadamente éramos unos 60 pediatras en el equipo. Nos vimos relocalizados todos. Unos fueron a semicríticos, otros fueron a terapia intensiva, especialmente nuestros residentes a colaborar allí. Los neumólogos infantiles pasamos a neumólogos de adultos, claro, no es lo mismo, pero empezamos a atender adultos. Y automáticamente, fueras joven o no fueras tan joven, formabas parte de un equipo que podía ser multidisciplinario. Por ejemplo, a mí me tocó, como éramos muchos pacientes, tenemos muchos pacientes, me dijeron, mira, tú eres la que vas a dirigir tu equipo. Y tenía un dermatólogo, un traumatólogo, la endocrino, que eran parte de mi equipo. Yo entraba habitación por habitación, cambiándome, auscultando paciente, el otro apuntaba todo la receta, salía el otro, hacía los informes, pedían la medicación, te cambiaban la ropa, te ayudaban, o sea, ese era nuestro equipo. Dábamos parte cada día de cada paciente en el comité por la mañana para saber quién podía entrar a terapia intensiva y quién no. Podías tener una persona muy grave, pero si el otro equipo la tenía un poquito más y tenía mejor expectativa de vida, que eso no sé si sabes que es como valorar algunas condiciones que tiene la persona de sobrevivir. Claro. Si eres una persona mayor, ya. Si eres una persona con enfermedades, ¿no?, graves, hipertensión, diabetes, descompensado, no te van a poner en primer lugar para entrar a terapia intensiva. Poníamos a otra persona que tuviera más posibilidades, una persona de 60, que tuviera mejor salud y que estaba también gravemente, ¿no? Esas decisiones fueron durísimas los primeros días. Seguro. Yo siempre decía que era como una medicina de guerra, ¿no? Por tener que decidir que una persona porque tenga 70 y la otra 60 pueda llegar o no llegar a una atención médica adecuada, ha sido muy duro. Y eso le ha pasado a España. O sea, se ha visto avasallado. En España la tecnología no tiene nada que envidiar a otros lugares, tal vez la alemana sea un poquito mejor, pero España tiene muy buena medicina. Pero en ese momento no hay esto. O sea, con la cantidad de gente enferma, tú no puedes llegar a todos con 20 ventiladores que tenga un hospital. No puedes. Si una terapia intensiva habitualmente tiene 10, 15 camas, llegó a tener 25, 30, 50. En el hospital se ocuparon todos los espacios. El comedor de médicos, todas las aulas de educación, todo se transformó en hospital. Rápidamente hicieron obras, llevaron tubos de oxígeno por todas partes, ¿no?, conductos, todo. Se transformó el hospital. Y así en todos los hospitales. El gobierno hizo una cosa muy buena, que fue que al no poder dar toda la asistencia a los pacientes a nivel sanidad pública, prácticamente englobó a toda la sanidad privada. No. O sea, la sanidad privada pasó a ser pública en 48 horas. Claro que los hospitales privados después pasaron, según las condiciones que les dio el gobierno, ¿no?, pasaron su factura, digamos, claro, de su asistencia. Su trabajo estaba remunerado como si hubieran atendido a sus pacientes normalmente. Claro. Pero en ese momento todo iba por sanidad, todo, la medicación, todo se llegaba desde la sanidad pública, del gobierno, del país. Faltaron muchas cosas, como en todas partes, desde cosas básicas como mascarillas, material para los médicos, para cambiarnos, para vestirnos, ¿no? Claro. No llegabas a tener todo lo normalmente
utilizable, digamos, que cuando entras a un quirófano, cuando haces una intervención. No llegamos por el material, por la falta de material. Poco a poco se ha ido saliendo. Ya sabes que España es un país grande, tiene muchos millones de habitantes, ahora está por unos 47 millones, y de esos 47 millones, pues 11 millones han pasado la pandemia, positivos, ¿no? Qué grave. Con más de 100.000 muertos, sí, que no es poco. Que no es poco. Muchísima gente mayor falleció, pero tampoco podemos despreciar el resto de población. También ha habido gente joven, compañeros, ¿no? Tú dirás, todos metidos allí no había riesgo. Había riesgo cada día, claro, ¿no? cada día. Cada día había riesgo. Cada día. Lo sabíamos y pasamos esos primeros meses muy duros. Y ya después del verano del 2020, ya empezamos a volver a nuestra actividad no normal, pero un poco más dentro de la especialidad de la pediatría. Retomamos un poco las unidades, el trabajo, volvimos los pediatras a tener nuestro trabajo diario, sí. Pero antes de eso podías trabajar, pero solamente con COVID. Wow. Así fue duro, Gabriel. Qué duro, sí. Sí. Sí, se escucha duro. Así es, aquí supongo que habéis vivido también un poco lo mismo, sí. ¿no? Pero allí yo creo que, aquí alguno me decía, no, es que yo no quiero trabajar con COVID, y se iba la gente. Y se aislaba, ¿no? Pero allí no se podía hacer esto, allí era como una cosa masiva. Esto es decir, pues hay que hacerlo, es que estás ahí. Tantas personas también. Tantas personas, no puedes irte a tu casa a ver tele o nada, te preparabas. Claro. Algunos profesionales vivieron fuera de su casa mucho tiempo por no llevar la infección a su domicilio. Tenían otro apartamento, o vivían en el hospital, o hacían cosas para no volver a casa, para no infectar a la familia, ¿no? Las primeras variantes de virus fueron muy, muy duras, muy graves. Ahora, últimamente, con esta variante del Omicron, que también tenemos allí, que hay mucha gente infectada también, sí. Cada día hay muchos infectados todavía, pero se ha visto que es como más flojita, tal vez por las 3 vacunas que lleva la gente. Entonces ya se está dando más libertad. Realmente no médicos de batalla y seguramente que ha sido un área que uno nunca pensaría pasar, ¿no? Uno cuando sale a medicina no dice, me va a tocar una pandemia, pero es parte también de la vida de los médicos. Enseguida volvemos, tía, esta es nuestra última pausa. Sigan escuchándonos, que estamos hablando con la doctora Lilian Herrera. Gracias. Hagamos tus sueños realidad con la arquitectura. Arquitecto Pedro Eduardo Chavarría Herrera. Contactos al 637-67-874. Todavía no volvemos de la pausa, pero este es el momento excelente y perfecto para comentarte que después de una situación dantesca, de una situación terrible, de una pandemia, vuelve a estar a la venta mi libro. El maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas, sé lo que tú quieres ser. El costo es de 30 bolivianos y por el momento puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre, en la calle Padilla 337, de 8:30 de la mañana a 13 horas y de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Pregunta por El maniquí de Gabo Chavarría. Es un libro de superación personal, de motivación, de autoestima y como verás, la lectura es rápida porque recuerda, con poco se puede decir mucho. Volvemos, búscalo. Volvemos, señores, aquí a la tercera parte de nuestra charla con la doctora Lilian Herrera y estamos hablando de temas muy interesantes, sobre todo nos quedamos impactados con esta parte de cómo la pandemia ha cambiado el mundo de la medicina y bueno, tía, quería preguntarte en base a eso, realmente hemos visto también con la pandemia qué falencias tenemos, hemos visto qué también partes fuertes podemos dar, el equipamiento que tenemos, el equipamiento que nos falta. Pero dentro de todo hemos visto algo que nos parecía desconocido y decíamos, no, de aquí a unos años, que es la medicina digital, ¿no? Lo que planeamos vernos con el paciente en base a una videollamada, ni siquiera tener que conocerlo, tenerlo en una pantalla, medicarlo, tratarlo bajo ese sistema. Y seguro que lo vieron e incluso de mayor manera allá en España. ¿Cómo fue la medicina digital? Mira, desde los primeros días del confinamiento, claro, los hospitales decidieron invertir mucho en la medicina digital porque no se podía perder toda la cantidad de asistencia que hay.
la asistencia que existe, no se podía perder. Entonces, a nivel hospital, por ejemplo, nosotros organizamos la consulta externa virtual, ¿no? Entonces, todas las horas que no podíamos estar en el hospital, además de atender a los pacientes COVID, nos poníamos con videollamadas con nuestros pacientes de nuestra lista del día, uno por uno, padres al otro lado con el niño, hablando nosotros, decidiendo sobre la salud, enviando recetas, ¿no? Escaneando recetas y pasándoles las cosas. Se organizó el Colegio de Médicos para crear una receta electrónica, de tal manera que el médico podía recetar una cosa y iba a la farmacia y mediante el significado que tenía como un sello, ¿no? El que tienen ahora todos los productos, sí, ¿no? Podía leerse la receta del médico y podían adquirir su medicación, porque hay muchas cosas que van por receta, sin firmar por el médico, sin receta no se venden en farmacias. Entonces, de esa manera también el Colegio Médico organizó toda aquella parte, eso fue muy bien. Y las visitas virtuales fueron muy efectivas, la verdad. Se visitaban todos los días, así es tu consulta virtualmente. Se ha perpetuado, actualmente se hace. O sea, ahora yo hago asistencia a los pacientes, digamos, voy a mi consulta, veo a mis pacientes, pero tengo mi última hora para mis pacientes virtuales. Eso se ha quedado. ¿Ah, sí? Sí, la última hora tengo mis pacientes virtuales que puedo hablar con ellos, y el que no ha podido venir o el que tiene algún problema o el que le ha dado positivo el COVID y está confinado en su casa, ¿no? Que eso no pueden volver al hospital hasta que pase el confinamiento. Pues hacemos la cita virtual, se apunta a la gente mediante un portal del paciente que existe, que todos los hospitales casi lo tienen, que tú puedes pedir tu cita, organizar tu horario en el que quieres venir, tu llamada telefónica o tu videollamada, lo que tú quieras, y tu médico te atiende. Y eso se ha hecho. A nivel de urgencias igual, el hospital también ha organizado la consulta virtual. Llega el paciente urgente, entra a una sala, se decide si la urgencia es realmente importante, si es así se pasa a atención médica personalizada, y si no, pasa a la sala virtual. En la sala virtual un médico le atiende desde fuera, ¿no? El paciente explica, ve por una televisión al médico que está en otro lado, el médico le atiende la consulta, le envía la receta y el paciente se va. O sea, esto se hace en urgencias en mi hospital, es una cosa que se ha implantado desde hace poco y que también se está intentando hacer en otros hospitales. De esta manera pues evita la consulta excesiva que existe en urgencias, ¿no? Porque el paciente, claro, por las alarmas a veces va con mínimos síntomas a urgencias, colapsando la cantidad de personas allí, ¿no? En la sala de espera, claro, la atención, demorando la atención, que a veces hay hora y media, 2 horas de espera o más. Entonces se intenta mejorar esa parte haciendo lo que llamamos nosotros allá el cribaje, que es decidir qué paciente realmente necesita una atención personalizada y qué paciente puede pasar a la sala virtual o atenderse de otra manera. También se hacen los seguimientos post-urgencias. Vas a urgencias, te atienden y luego tienes un médico virtual que te hace tu seguimiento en domicilio los siguientes días. También es otra cosa que se hace y funciona bien. Nosotros en la formación también hemos ganado muchísimo. Ya sabes, se han organizado todas las webinars, que son, sí, todas estas sesiones informativas, primero todo de COVID, pero ahora ya son webinars de todo. De todo, ¿no? De todo con relación también a la medicina. Exacto. Claro. Un médico en un año siempre va a algún congreso nacional, a un congreso internacional, algún que otro curso, ¿no? Claro, esto era nuestra vida de antes, ¿no? Claro, mínimamente. Sí, desplazándote de tu ciudad a otro lado. Pero actualmente ya no te desplazas, estás en casa o estás haciendo tu consulta normal, trabajando, y en horarios que estás libre puedes acceder a tu plataforma y mirar tu curso, tu congreso, si es que no puedes estar en el momento directo de la conferencia, pues puedes mirarlo después y adquirir los conocimientos y acreditarte con toda la formación y todo. Eso también nos ha acercado muchísimo. Realmente hemos aumentado mucho en cursos, en congresos, en todo. Seguro. Además que han estado en contacto con otras instituciones, sí, otros colegas de otros países. Así, eso, ¿no? También ha sido importante, sí, porque ya sabes la dificultad incluso de los idiomas, ¿no? Entre algunos países. Pues todos estos cursos y congresos internacionales han acercado a población de otros países que han podido participar con sus preguntas y sus comentarios y... Muy bien, no ha sido un impedimento ni el cambio de horario ni nada, ha sido muy bueno, muy positivo para todos, a todos les ha parecido bien la actividad virtual y yo creo que se va a quedar, es algo que ya no se va a ir. Sí,
Sí, yo creo que seguramente debe ser también parte del futuro, ¿no? Porque tal vez en un futuro, no sé si las cosas sean tan distintas como nosotros pensamos, pero seguro que consultas virtuales, webinars, así digitales, seguro que también quedarán, ¿no? Sí, van a quedar, hasta los contactos que uno hace digitalmente, porque uno no pensaría haber contactado con, no sé, un doctor de Austria. Tendría que haber ido antes, viajar, encontrarse en el mismo congreso, cómo está, y ahora es todo digital. Sí. ¿No? Todo digital. Tú te armaste nuevos contactos así digitalmente. Así es, porque si haces una presentación de una comunicación, por ejemplo, de un trabajo que tú llevas a un curso, a un congreso, esa conferencia antes la veían pues las 200 personas que iban al auditorio, ¿no? Pero ya está ahí. Y hasta ahí. Igual alguna te hacía alguna pregunta al final de la conferencia, 3 o 4 porque no había tiempo para más, ¿no? Pero actualmente pues haces la conferencia y hay un chat abierto. En el chat abierto se van llenando las preguntas, a veces si hay allí dentro pues tiene siempre el presidente mesa o algo que repasa, claro, digamos. El moderador, digamos. Sí, el moderador que repasa los WhatsApp o los chats que hay. Te hace 3 o 4 preguntas y luego te dice, mira, luego te miras el resto de preguntas, intenta contestarlas durante la semana, que la gente espera que respondas. A veces te encuentras 100, 200 preguntas y tienes que ir contestando, ¿no? Y es muy interesante porque son personas de otros países, interesadas en tu trabajo, que les ha gustado tu charla, ¿no? Que quieren aprender de lo que tú sabes y tú también puedes preguntar, porque si has llevado un caso clínico que casi no se ve, puedes decir, pues mira, yo tengo uno en México, tengo otro en otro sitio, y vas así encontrando similitudes en los casos y también de esa manera aprendes. Claro, pidiendo las perspectivas. Exacto. De otras, claro, sí, claro, sí, interesante. Sí. No todos son enfermedades comunes, hay enfermedades más especiales que hay pocos casos y que compartiendo las experiencias se puede llegar a mejores tratamientos. Eso está muy bien. Interesante, tía. Sí. Y tal vez algo que me llama mucho la atención, justamente en tu área, que son los niños. ¿Tú has visto que los niños se han visto afectados con esta pausa de interacción social que hubo? De salir a los parques, de correr con sus amigos. Claro. ¿Crees que les afectó? Les ha afectado, mira. Casi todos los psicólogos están de acuerdo allí en que se ha de trabajar mucho con los niños para volverlos a integrar al medio que tenían antes, ¿no? Hay niños que tienen pánico a la enfermedad, ¿no? Tengo yo pacientes que no han vuelto al colegio por muchos meses por temor al contagio. Allí en España se ha actuado de una manera diferente, porque en el 2020, cuando hubo el confinamiento, fue un cierre total, ¿no? De toda la ciudad, es más, calles desiertas, no había nadie más que los médicos que teníamos permiso para ir con nuestro salvoconducto, digamos. Pero cuando se abrieron los colegios, que fue en septiembre de 2020, no fue ahora en el 21, en 2020, se empezaron a hacer lo que llamaron las burbujas, que son como pequeños grupos de niños que hacían su actividad de colegio, su actividad de patio, o sea, todas sus actividades en grupos pequeños. Claro. Y ese grupo no se mezclaba con el resto, ni siquiera a la hora de juegos, ni nada, y se iba para casa. De esa manera han vuelto al colegio. Algunos han hecho virtuales, los mayores especialmente, los que estaban en secundaria han hecho clases virtuales, no iban siempre al colegio, a veces se turnaban, la mitad de la clase iba unos días, la otra mitad iba otros días. Claro. Han ido haciendo. Es así que ahora todos van al colegio. Actualmente todos los colegios funcionan. Si no han funcionado en algún momento ha sido porque había muchas clases con positivos. Si había más de 5 clases se cerraba el colegio. Todos confinados hasta que pasaron los 10 días y se hicieran todas las pruebas, ¿no? Wow. Pero se han mantenido los colegios abiertos. Pero solo con aquellos primeros meses que no han ido al colegio, que veías los parques precintados, ¿no? Les ponían unas cintas amarillas para que nadie entrara, tal. Con todo eso los niños se han visto afectados. Seguro. Y ahora con los confinamientos también, porque sale uno positivo, 10 días en su casa, o 7, ahora son 7, han bajado. Pero cada vez pasaba lo mismo. Ahora está confinado el hermano, ahora la hermana, los papás estaban locos porque allí no hay mucho de esto de asistente en casa. O sea, la persona empleada doméstica que está en tu casa y se puede quedar con tus niños, esto no existe allí. No existe. A nivel económico es muy difícil, entonces la gente a veces tiene para cuidarse de los niños una persona que viene 1 hora o 2 horas, digamos, ¿no? Claro, nada más, ¿no? Una canguro llaman allí. Entonces, claro, era muy difícil para los padres organizarse.
Algunos papás por su trabajo lo tenían más fácil, porque también ha habido empresas que han trabajado siempre desde casa, ¿no? A nivel digital, como tú dices, se han puesto todos los medios en su domicilio y mucha gente sigue trabajando desde su domicilio. Y no han salido en la pandemia más que a las cosas, pequeñas cosas de compras y así, y se han quedado en su casa y no se mueven mucho. Muchas profesiones lo siguen haciendo. Pero hay el que no, que los dos padres tienen que estar fuera y los niños no tienen dónde quedarse, entonces muy complicado lo de los confinamientos. De ahí que las clases son muy importantes. Y la parte psicológica, todos han notado que han aumentado algunos problemas psicológicos en los niños, ¿no? Desde la anorexia, la bulimia, las crisis de llanto que hay en algunos por terrores. O sea, han habido cambios de conducta, la hiperactividad, o sea, patología, sí, no digamos psiquiátrica, pero sí alteraciones psicológicas en los pequeños, la hemos visto, sí. Y desde muy pequeñitos, porque allí la mascarilla la llevan los mayores de 5 años, pero hay muchos pequeños que también quieren llevar mascarilla, por ese miedo que se transmite, ¿no? Wow. Desde las familias. Desde las familias. Sí, yo creo que aquí también lo habéis visto, pero aquí no han ido al colegio, ¿no? Recién ahora empiezan a ir al colegio. Este año 2022 recién están yendo. Imagínate, desde 2020, sí. 2 años prácticamente. 2 años en sus casas. Sí que hubo una etapa donde se iban a los parques, se encontraban con amigos, pero era algo más libre, como si fuese prohibido, ¿no? Como si fuese, no, yo lo estoy sacando a mi hijito aquí para que se divierta, pero no porque tiene un objetivo de ir al colegio, sino porque lo necesita realmente, porque está en la casa ahí, y los padres también seguro que se desesperan, porque un niño necesita jugar, necesita atención, y más todavía si no puede tenerla en un parque con sus amigos, digamos con juguetes, y es una casa pequeña, pues hay que estar con él todo el día, todos los días, jugando, y los padres naturalmente tienen trabajo. Aquí tal vez se ha visto incluso más por ese sentido, porque no había nada, todo era, ahora sí que tal vez los niños se volvieron adictos al internet, ¿no? A YouTube, a Facebook, viendo todo tipo de contenidos justamente por esa razón. Claro, los mayores aún pueden atender una clase virtual, pero los más pequeños, yo me acuerdo de muchos padres que decían que hacían las clases virtuales, pero todos jugando y los padres intentando agarrar a los niños para que estén delante de del ordenador, claro, ¿no? me imagino. De la computadora. Entonces era un problema con los niños pequeños, sí. Y los pisos, las viviendas allí son pequeñas. Sí. La vivienda es muy cara en Barcelona, la ciudad no tiene casas más que en barrios residenciales, ¿no? Todos son apartamentos. Son apartamentos pequeñitos, ¿no? Con apenas un par de ventanas, y muchos no tienen patios interiores ni nada de eso. Claro, 40, 60 metros. Y viven dos, tres personas o 4 personas. No son familias numerosas, ¿eh? Hay familias numerosas, pero tienen que ser latinas o extranjeros de otros países, pero realmente los españoles no tienen familias numerosas. Allí llaman numerosa a 3 hijos. Wow, y ya tienen ayuda gubernamental. O sea que por el tercer hijo, sí. Y aquí vemos familias con 8, 9, 6 hijos. Sí, ¿no? Nosotros mismos éramos 6. Sí, 6 hermanos. Wow. Entonces, claro, esa situación era muy difícil para los padres, teniéndolos encerrados a los hijos en esos pequeños espacios, ¿no? Más de un problema habrán tenido familiar por esa situación. Así que volvieron a los colegios, como, aunque sea para volver una semana confinados de vez en cuando, pero se tuvo que mantener los colegios abiertos. Hace mucho también la interacción social, ¿no? El juego para los niños es muy importante. Es muy importante, les da seguridad, ¿no? Les ayuda a avanzar en algunas otras cosas que igual en casa no tienen. Eso es importante, sí. Bien. Yo animo siempre a mis pacientes a que vuelvan al colegio. Alguno tenía muy difícil, que no quería volver, pero yo siempre les decía, mira, tienes que volver porque puede ser que te contagies fuera del colegio, en algún sitio, ¿no? No por el contagio dejes de ir, en fin. Por suerte la pandemia a los niños les ha tocado mucho menos, es un virus que no ha atacado tanto al niño por sus condiciones como virus, por la forma con que se adhiere, digamos, al ser humano, entonces a los niños no les ha tocado este virus así con gravedad, porque si no hubiera sido muy, muy, muy difícil. Los niños enfermos graves que hemos tenido han sido pocos, pero también hemos tenido, y claro, con grandes poblaciones de enfermos, siempre hay un grupo grande de niños, ¿no? Aunque digan menos a los niños, pero no hay que tampoco despreciar lo que nos ha pasado en pediatría.
Sí, sí. Claro, no, ha sido muy interesante. Mírate, ya 1 hora y 20 de nuestra charla. Se nos ha pasado el tiempo. Eso yo veía, qué rápido se pasa el tiempo. Y como tal vez última pregunta, antes de despedirnos, ¿tú te imaginaste alguna vez, tía, estar, ahora que tienes tal vez una posición profesional ya establecida, después de años de trabajo, un éxito profesional, ¿te imaginaste en algún momento, lo pensaste cuando eras joven, cuando terminaste tu especialidad en La Paz? ¿Pensaste que llegarías a lo que eres ahora? Todo lleva su tiempo, ¿no, Gabriel? Todo lleva su tiempo. Yo creo que yo tenía mucha ilusión, ¿no?, de subir. De hecho, el cambio a España me costó muchísimo y yo siempre pensé desde un principio que si no encontraba un lugar, un sitio para mí allí, iba a volver a Bolivia. ¿Ah, sí? O sea, era mi mentalidad, o sea, mi pensamiento. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona se tiene que desarrollar en todos los aspectos. La familia es muy importante, ¿no? Tu patria, todo, pero tu profesión también lo es, ¿no? Entonces, si vas a un país y no consigues, no estás satisfecho de tu carrera, de tu profesión, no vas a estar contento con tu familia, no vas a estar contento con nada, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y gracias a Dios yo con el tiempo he podido hacerme un sitio. Ahora tengo un hospital donde trabajo bien, tengo ya un cargo de coordinadora de mi unidad de neumología, que me ha costado mucho formar porque prácticamente hemos formado desde el inicio y ahora tenemos mucho prestigio y tenemos gran cantidad de población con nosotros. Todo eso me llena de satisfacción, ¿no? Pero ha sido un trabajo de años, no es fácil. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que pensar siempre en el futuro, lo que va a llegar años más tarde. No querer tenerlo todo desde el primer día. Claro, ese ratito. No buscarlo fácil, porque fácil no hay nada, especialmente en medicina. Yo creo que lo tenemos complicado, pero es una carrera tan bonita que si te gusta, si llegas a tener, ¿no?, esa gratitud de los pacientes, la gente, el interés que tienes tú por aprender, todo eso, al final van a pasar los años rápido y no te va a costar llegar a tus metas. Así que yo les animo a que todos aquellos que están comenzando, pues sigan adelante, ¿no? Y busquen esas metas. Yo creo que no he llegado a mi meta final, todavía me falta más. ¿Tienes más metas? Tengo más metas. Ah, qué bien. Tengo más metas y eso con el tiempo yo creo que las voy a ir consiguiendo, pues siguiendo adelante, nada más. Claro, paso a paso. Paso a paso, sí. Paso a paso se llega muy lejos. Así es, Gabriel. Bien. Gracias por invitarme a tu programa. No, a ti las gracias, tía, más bien por venir aquí. Yo justo te atrapé porque otra opción era hacerlo por Zoom. Pero justo, más bien yo feliz de tenerte aquí porque es una visión muy necesaria hoy en día. Los bolivianos pensamos qué vamos a hacer después de terminar una carrera cuando tenemos, si hay la oportunidad obviamente o construimos la oportunidad de poder irnos al extranjero, cómo es tener una visión así. Más bien muchas gracias tía, porque nos sirvió muchísimo, estoy seguro que a ustedes les sirvió muchísimo. Y nada, tía, te dejo esta cámara, como a todos los invitados, para que saludes a quien quieras, para que digas las palabras finales que quieras, toda tuya. Bueno, pues gracias a todos por el apoyo todos estos años, especialmente a mi familia, también a mi familia en Bolivia, que tengo una gran familia que siempre que venimos nos acoge con todo su cariño. Yo estoy muy agradecida con todos. Quiero decir que siempre he seguido las enseñanzas de mis padres, y quiero mandarle un recuerdo muy grande a mi padre, Clive Herrera Ríos, que me ha enseñado todo en la vida y que gracias a él, mis hermanos y yo, hemos podido avanzar profesionalmente. Creo que es muy importante la familia que uno tiene y tiene que cuidarla muchísimo. Gracias, Gabriel, por todo. No, a ti gracias otra vez, tía. Y sí, comparto tus palabras. Uno agarra a la familia siempre, es la base, ¿no? Es donde uno mira atrás y ellos estaban desde un inicio. Tal vez uno cuando no era nadie, cuando no tenía nada, ellos estaban ahí. Y ahora cuando uno lo tiene todo, siguen ahí. Y es importante recordarlo. Bien, tía, otra vez gracias por estar con nosotros. A ustedes también gracias, querida audiencia, por quedarse la 1 hora y 20 de la entrevista que tengo. Fans que se quedan hasta ahí. Yo he comentado a mi tía que son varios de ustedes y les mando especialmente un saludo a ellos que me escuchan todos los programas, todas las semanas. Y no los voy a dejar a menos, que tengan por seguro que vamos a seguir con el podcast, este proyecto tan interesante. Y nada, será todo por hoy. Gracias por habernos escuchado y bueno, nos despedimos. Chao, que vaya muy bien.